Pues nada, estamos con Valeria Aragón. Bienvenida, Valeria, a este podcast de Magisterio para hablar, pues como siempre, pues de educación y en concreto, bueno, tú acabas de publicar Educar rompiendo el molde. Sí. Ahora nos contarás el contenido un poquito del libro, las líneas maestras. Y bueno, Valeria, para los que no la conozcáis, la presento, es coach profesional acreditada, especializada en inteligencia emocional, creatividad y educación. Has fundado la escuela Eleva. Sí. También, si quieres, pues habrá oportunidad de que nos cuentes ese proyecto. Ha desarrollado el método 7 colores. Y bueno, también es interesante que lo abordemos. Creo que en el libro te refieres a ello. Sí. 7 colores es una herramienta práctica y usual para el desarrollo personal de niños y adolescentes, ¿no? Totalmente. Y bueno, tu trabajo se centra un poco en transformar la educación, ¿no? Que eso es decíamos hace un momento, ¿no? En la conversación previa al inicio del podcast, que la educación nos afecta a todos. Todos participamos de una u otra manera en el hecho educativo, porque somos padres, porque somos docentes, porque somos ciudadanos, porque tenemos hijos o personas en edad escolar, porque nosotros mismos también tratamos de seguir educándonos, ¿no? La educación de alguna manera no termina nunca, o no debería terminar nunca. Y bueno, además de centrarte en la transformación de la educación, luego veremos en qué sentido, pues lo haces desde el acompañamiento consciente, que también es un concepto que me interesa que abordemos, la empatía y el desarrollo del talento, nada menos. Son temas muy ambiciosos. Sí. Valeria, si quieres empezamos por tu libro, Educar rompiendo el molde. Ahí vamos a empezar fuerte porque utilizas un término que bueno, nos ha resultado un poquito fuerte, ¿no? Pero bueno, que Es fuerte. y efectivamente es fuerte, que es educastración, ¿no? Nada menos. Y ahí con ese término te refieres un poco a la pérdida progresiva del potencial natural que tenemos todas las personas por una educación que condiciona, limita y desconecta de su esencia, dices en el libro, ¿no? Y concretamente debido un poco a la tecnología, ¿no? Es un elemento que hace años creíamos que iba a facilitar la tarea educativa y de hecho así ha sido en algunos aspectos, pero que hoy, pues lamentablemente, hemos visto que la tecnología se nos ha ido un poquito de las manos y estamos en el otro extremo. Estamos en el momento en que los centros, los padres, las administraciones educativas incluso, están retirando la tecnología de los centros, ¿no? Y del hecho educativo, o por lo menos limitándola y en muchos casos prohibiéndola. Bueno, pues después de esta, que ha sido un poquito larga introducción, pues cuéntanos, Educar rompiendo el molde, cuál ha sido tu objetivo a la hora de publicar el libro y cuáles son las ideas que planteas en él. Bueno, pues primero gracias, Diego, un placer estar aquí. Y como decías, pues es ir a lo contrario de la educastración, es la edumanización, ¿vale? Si sin querer padres y maestros, más el contexto social está condicionando a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a ir desconectándose cada vez más de sí mismos y que al final todo ese potencial que sin duda todos tenemos dentro, pues queda ahí latente, ¿no? A mí me gusta decirle a los chicos cuando voy al instituto, es como si tuvieras una bellota y la dejas en el cenicero de las llaves de tu casa. Ahí nunca va a crecer una encina, nunca va a crecer nada, pero si tiene una buena tierra, pues algún día nos sentaremos a los pies de ese maravilloso árbol, ¿no? Entonces, un poco la edumanización es poner esa tierra. Es que tanto papás como maestros tengamos las habilidades necesarias para poder ver al niño en su potencial, no quedarnos en la superficie de la conducta, ¿no? Y le ayudemos, ¿no? A que vaya dando los pasos necesarios para desarrollarle integralmente, no solo a nivel mental, cognitivo, etc. Y el libro es precisamente el camino que propongo de manera inicial a unos papás que tienen pues esa mirada humanista, donde quieren ser acompañantes del proceso de aprender a vivir de sus hijos
Y en él pues se introduce el método 7 colores, que es el método que hace muchos años, siempre se me olvida cuántos, empecé a crear fruto primero de mi propio proceso de crecimiento, luego cuando empecé a ir a colegios, a institutos y ahora pues como madre de uno de 10 y una de 2, con lo cual he podido vivirlo en mí, vivirlo fuera de mí y ahora desde otro plano todo y va teniendo cada vez más coherencia. Cuéntanos un poquito en qué consiste el método 7 colores. Nos remite por el nombre, Sí. pero puede ser que no. Un poco de educación infantil. Pues me temo que te voy a decepcionar, porque en su día yo me iba dando cuenta de que había varias áreas que yo quería tocar y tenía que encontrar una metáfora. Sabes que el inconsciente funciona mucho por metáforas, por simbología. Y en nuestro mundo tenemos la teoría del color. Todo el mundo en el cole, en plástica, le han enseñado que hay 3 colores primarios, que cuando se unan dan la maravillosa amalgama de colores que hay, que en el centro se da la luz o se da la oscuridad en función del contexto. Y dije, uy, qué metáfora más idónea para justo lo que quiero hacer. Entonces empecé a organizar todas las áreas que me parecían absolutamente indispensables para el desarrollo integral de un niño, pero que además no se estaban tocando en el sistema educativo actual y que, por desgracia, cuando trabajo con familia y con niños individualmente, tampoco, salvo que los padres hayan hecho ese propio proceso, tampoco está en casa naturalmente, ¿no? Entonces dije, bueno, pues se trata de empezar a estructurar esto como un método al final tiene un objetivo, que es el desarrollo del potencial que todos tenemos, sin duda, y va pasando por una serie de áreas. La primera y fundamental es siempre el área de identidad, que es algo que no se trabaja en el sistema escolar. Sin embargo, todo ser humano pasa por un proceso de individuación a lo largo de su vida y va forjando una identidad, primero de las proyecciones que hacen sus padres sobre ellos mismos y luego van incluyendo más capas. Y en esas capas uno acaba diciendo yo soy. Ese yo soy puede ser una cajita muy pequeña, si no estás bien acompañado, o puede ser todo un mundo por explorar, ¿no? Entonces, la primera área es precisamente ese trabajo de desidentificación. Fíjate, Diego, que trabajamos identidad para desidentificarnos. Vaya paradoja en la vida. ¿Vale? De ese área, la segunda área que trabajamos muchísimo es la pura inteligencia emocional. Y lo hacemos desde 2 áreas, que también nos encontrábamos que en el cole empezaba a verse la inteligencia emocional, pero desde lo cognitivo, ¿no? Comprender que un pensamiento impacta una emoción y que en función de cómo sientes, así actúas y eso tiene unos resultados. Todo muy intelectualizado. Y es, claro, viene del modelo cognitivo-conductual de la psicología. Es normal, todo perfecto, pero nos faltaba la otra cara. Entonces necesitábamos incluir la regulación emocional a través del cuerpo. Y en el método pues se recogen y se hermanan ambos caminos, pues porque somos mente y cuerpo y no está dividido. Entonces ya tendríamos identidad, que es azul, inteligencia emocional, que es roja, y el tercer gran área fundamental, que además culturalmente, por lo menos en nuestro país, es mi percepción, por supuesto, no está tan cuidada como creo que se debería, que es la creatividad. Pero la creatividad no necesariamente dentro del ámbito artístico, sino como la capacidad de encontrar más de una solución a un mismo problema. Es esa flexibilidad cognitiva, esa capacidad de pensar, como se ha dicho toda la vida, fuera de la caja, pero no porque venga así de serie, que viene de serie la creatividad, sino también que hay un proceso que se entrena la creatividad, como la hay para entrenar las habilidades de bienestar emocional o cualquier otra, ¿no? Entonces, en ese área se cocina la materialización libre de esa identidad y que me tengo que ir regulando, a veces entre el miedo y la frustración, la alegría, la euforia, ¿no? Para poder crear cualquier cosa, estoy quién soy, cómo me regulo emocionalmente y eso que empiezo a darle forma, porque todo lo que tenemos alrededor alguien lo pensó alguna vez y los niños tienen muchas ganas de expresarse a través de aquello que son sus creaciones, ¿no? O sea, ahí tendríamos las 3 áreas que son principales
y que por convergencia dan lugar a otras áreas que son, nunca diría secundarias, pero que son consecuencia o están ahí a la par, ¿no? Entre identidad y creatividad aparece el área del talento, que bien decías tú antes que es todo un desafío. Y es que todos nacemos con potenciales, pero es como esa bellota. Si la dejo en el cenicero en la llave de casa, ahí no va a crecer gran cosa. Podemos morirnos sin haber desarrollado nuestros principales potenciales. Qué pena, es tristísimo, porque además, si no tenemos un contexto que nos desafíe a exponernos sin miedo al error, con una mentalidad de crecimiento, es difícil que uno se dé cuenta de que tiene talento para algo que ni siquiera ha explorado nunca, ¿vale? Aunque siempre suele estar condicionado por el interés y la pasión, ¿no? Todo lo que hay en nosotros que te dice, ay, es por aquí, es que podría estar 1000 horas haciendo esto. Bueno, fíjate que si quieres estar 1000 horas haciendo esto, vas equipado de serie para ello. Así que sigue, pero todavía te queda camino, claro, porque es solo un potencial que hay que regar para que se convierta verdaderamente en un talento. Y esa sería la convergencia entre identidad y creatividad, que ahí tiene todo un despliegue de actividades, pero que sobre todo está cosida por la mentalidad de crecimiento de Carl Dweck, ¿no? La capacidad de esa metacognición, de darnos cuenta de cómo pensamos, de aprender a aprender, de tener siempre esa conciencia de que tu inteligencia no viene determinada y fija, sino que está en crecimiento y en evolución constante, ¿no? Cuando unimos lo que tiene que ver con creatividad con el área roja, ¿no? de inteligencia emocional, surge algo que sí que se ve en el sistema educativo, que son las acciones y los objetivos, pero curiosamente siempre están marcados desde fuera. Es el currículo escolar, es el sistema, es lo que quieras, pero un niño rara vez pasa por el proceso de fijarse un objetivo totalmente desde su motivación intrínseca y hacer todo lo necesario, incluso las autocorrecciones de ruta necesarias para plasmar eso, ¿vale? Entonces, el método devuelve la responsabilidad al niño y con el adulto la corresponsabilidad de mantenerle sostenido y focalizado, porque claro, el niño no tiene esa perspectiva tan amplia. Además, recordemos que esto también se ve mucho tanto en identidad como en inteligencia emocional, que el papel del adulto sigue siendo el del apego seguro a través de la comunicación afectiva. Todo esto viene de Mary Ainsworth, de la teoría del apego, pero también el ir heterorregulando al niño, porque no tiene totalmente desarrollado la capacidad de regularse cuando se desborda, y ahí está ese sostén seguro que genera el espacio para que se pueda claramente sostener cuando las cosas salen mal y me quiero frustrar y quiero abandonar y quiero romper la hoja y quiero empezar desde cero y quiero 1000 cosas que van a pasar por el camino, o en el patio me han dicho que no juego porque soy un manta al fútbol, ¿no? Y entonces dice, se desborda y no sabe muy bien qué hacer, ¿no? Entonces ahí aparece la acción y los objetivos hermanado, ¿no? Con ese impulso de crear esa inteligencia emocional y, cómo no, uno siendo uno mismo durante todo ese proceso. Luego se junta el área de inteligencia emocional con el área de identidad y aparece bienestar. Y esto para mí, al principio, yo recuerdo hace muchos años, yo decía, sí, mindfulness, y me encanta el mindfulness, una maravilla. Pero luego me di cuenta de que había que evolucionar mucho más ese área, precisamente por lo que tú comentabas en la introducción, ¿no? ¿Cómo sabe un niño que está cuidando de su bienestar cuando después de las 10 está viendo una pantalla? ¿O no la está cuidando? ¿Cómo puede tener puntos de referencia propios, más allá de que su madre le diga después de las 10 pantallas, no, que no duerme, o después de las 8 pantallas, 10, que no, estaba pensando un adolescente si son las 10, ¿vale? O tanto tiempo de pantalla, no, o hincharte a Doritos con polvitos naranjas, por Doritos, cualquier patata con polvitos naranjas, ¿vale? O lo que sea, 1 kilo de donuts, ¿vale? ¿Cómo puede reconocer más allá de la voz de su madre o de su padre o de un maestro? ¿Cómo puede incluir su cuerpo para darse cuenta de que eso no le está viniendo bien? Porque yo no quiero ser el poli de mi hijo, ni de mi alumno. Yo soy tu aliado en el proceso de que tú aprendas a cuidar de ti. Entonces,
Mi trabajo es devolverte la atención al cuerpo. Yo recuerdo cuando mi hijo se flipa con un videojuego, en mi casa hay consolas, nos gustan las videoconsolas, jugamos en familia, nos lo pasamos muy bien y disfrutamos, somos muy jugones. Y cuando mi hijo a lo mejor dejaba la consola y se ponía de mala leche porque quería seguir jugando, yo le llevaba la atención al cuerpo y decirle, fíjate qué te está pasando, que ahora todo me parece más aburrido, todo me parece más lento. Bien. Y si esperamos un poco más mientras conversamos y se va dando cuenta de que todo vuelve a una velocidad normal y todo vuelve a tener valor y no quiero tener ahí la cabeza en la pantalla y de golpe salir al parque, está en el parque y le digo, ¿qué tal ahora? Estoy genial, ¿viste? Puedes tener rato de pantalla, puedes tener rato de parque. ¿Cómo está tu cuerpo en el parque? Dice, no sé, estoy con energía, estoy sudando, tengo calor y tal, no sé qué. Es distinto el bienestar, es distinto los puntos de referencia. Igual que cuando se ponía morado, cosas dulces que se las íbamos cortando y luego tenía el bajón del azúcar. Ve, no se comen chuches. No, fíjate cómo está tu cuerpo. Oh, mamá, no tengo energía, me duele la pancita. Bien, ahí te estás dando cuenta, ¿no? Sí. Y ahí vamos. Bien. ¿Tú crees que la escuela, bueno, con todo esto que nos estás contando, desarrolla esa creatividad personal o ese potencial personal del alumno? O en general, bueno, tampoco se puede generalizar así de una manera, pero más bien pienso que a veces la escuela nos encasilla en un itinerario, en un modelo, en un plan. Y de ese plan puede surgir la creatividad, puedes descubrir pues, que de una asignatura pues, o de una materia o de un área, ahí ya estamos una vez más clasificando, puede surgir tu interés personal. Claro. Pero por lo final tiendo a pensar que quizá la escuela, tal como está planteada ahora, es bien lo contrario, tiende a limitarte, tiende a encasillarte, tiende a conducirte por un camino que muchas veces no es el que tú, por tu potencial personal y por tus capacidades, hubieras seguido. Me voy a remitir a Ken Robinson, que falleció hace unos años. Él tuvo y tiene una de las conferencias más vistas en la historia de las charlas TED. ¿Matan las escuelas la creatividad? Su respuesta flagrante era un sí rotundo y por desgracia no veo que haya cambiado gran cosa. Cuando en el practicum de magisterio he tenido la oportunidad de colaborar y veo los temarios, veo lo que estamos fomentando en los maestros, tampoco se les está enseñando cómo hacer eso. Es decir, la formación del propio maestro no está incluyendo esa dinámica. No le puedo ahora decir al maestro que por qué no lo hace. O sea, hay que ir a corregir mucho más atrás. El sistema, a mi modo de ver, está caduco y no está actualizado para la que viene. Aparte de todos mis trabajitos que nombraste antes, actualmente soy vicepresidenta de la Asociación de Inteligencia Artificial de Castilla-La Mancha. Llevo toda la parte de educación porque me preocupa enormemente la delegación cognitiva. Y una de las cosas que todavía parece que el mundo no se termina de enterar, en algunos contextos sí, a lo mejor todos los que nos están escuchando dirán, sí, yo ya lo sé, y entonces estaré muy contenta por ello, es que la era del conocimiento como valor está quedando atrás. No significa que no lo tenga, pero va a haber algo que hagas así y todo lo que tenga que ver con datos te lo va a dar en un momento. Tener conocimiento no es tener sabiduría. La sabiduría se consigue a través de la experiencia, ¿vale? Cuando tú habitas a ti mismo en contacto, relacionándote con determinados estímulos a través de tus sentidos y vas aumentando tu nivel de conciencia gracias a la reflexión metacognitiva que tienes en esa situación, en ese contexto. Eso nunca lo va a poder hacer una IA, aunque sea una inteligencia en una placa de silicio. La inteligencia en cuerpo biológico funciona así. Es otro tipo de inteligencia. Entonces, esa creatividad que tiene el ser humano propio de experimentar a través de los 5 sentidos, la creatividad propia de la asociación por las experiencias vividas, tanto dolorosas como placenteras, tanto aquello que pasó en el cole cuando tuve 5 años, como el día que me casé, y da igual, toda esa experiencia vital encarnada física que está aquí, no la tiene una IA, tiene otras cosas fantásticas, pero eso no lo tiene. Ni siquiera la IA tiene que hacer las cuentas con la muerte. ¿Por qué? Porque es eterna.
vivirá. Nosotros somos seres humanos que desde nuestra presente estamos en contacto todo el rato con la idea de que somos finitos, vamos a morir. Entonces, hay una serie de condiciones que empiezan desde hace bastante tiempo, 3-4 años, el Foro Económico Europeo lo está diciendo, o sea, las habilidades que son necesarias para esta época que empieza son las intrínsecamente humanas. Y ahí arriba, entre las más grandes, sigue estando la creatividad. Sí. Y no está. Te iba a decir, No está. no está porque el docente te dirá, pero bueno, yo tengo al final que dar mi temario, ¿no? Lo entiendo. Y yo tengo que transmitir unos conocimientos. Bueno, ahora ya ni siquiera eso. Y tengo que cumplir unos objetivos. Totalmente. Y eso no me permite, y por otro lado te dirá también, tengo muchos alumnos en la clase. ratio Oye, grande. no puedo atender a todos y cada uno y al potencial que todos tenemos. Entonces les doy a todos un mismo... Les exijo a todos un mismo nivel. En el mejor de los casos, siempre estoy hablando, porque muchas veces es lo contrario también, les exijo menos. ¿Y cómo hacer? Entonces, ¿hay que aplicar tu método? ¿O qué consejos darías a un docente, a un padre, a una madre, para conseguir despertar ese potencial en un número indeterminado de alumnos o de hijos a los que muchas veces no puedo llegar como individuos, como personas? La primera y fundamental, yo no sé cuántos profes habéis formado, pero superarán fácilmente los 10.000 profes y siempre surge lo mismo. ¿Cómo lo hago? Si tengo la clase a tope, tengo que seguir el libro, tengo que rellenar burocráticamente 246.000 cosas que no sabemos quién las ve, por cierto. O sea, yo lo entiendo, pero también está la libertad de cátedra cuando cierras la puerta. Y en ese momento tú tienes un temario, pero todos en el colegio lo mismo. Yo ayer estuve en la función del recital de poesía de mi hijo y yo vi profesores que el mismo recital activaron la creatividad de los chicos, haciéndolos activos en el proceso de qué se iba a crear. Y otros que les dieron las cosas hechas y se limitaron a ejecutarlas. Entonces, al final se trata de que el proceso de enseñanza-aprendizaje no es solo de enseñanza, es de aprendizaje. Y si yo mando un estímulo para allá y no me está viniendo la respuesta, el que tiene que recalcular la ruta es el que manda el estímulo. Y entonces yo que estoy aquí diré, si yo lo que quiero despertar aquí es la creatividad, y creatividad no es hacer collares con macarrones, ni pintar el pasillo, que están todos los dibujos iguales, pero pintados diferente, necesito que... Entonces, ¿qué tipo de preguntas voy a hacer? ¿No? ¿Qué tipo de respuestas les voy a dar? ¿Qué tipo de ejercicios? ¿Qué tipo de proyectos? ¿Qué tipo de dinámicas voy a crear en la clase que cumplan los mismos objetivos didácticos, con su rúbrica, con todo? Podemos entrar en el sistema hasta el final. No hay ningún problema con esto. Pero sí que es verdad que requiere del profesor de decir, bueno, ¿cuál es el proceso creativo en sí? Por una parte tienen que aflorar muchas ideas divergentes, luego tienen que, desde la divergencia, generar convergencia y luego van a tener que establecer criterios y ordenar las ideas por criterios y luego van a tener que volver a aplicar la divergencia para cuestiones que se quedaron fuera no previstas y luego van a tener otra vez que converger y luego van a tener que ir depurando las ideas hasta bajarlas a un plan de acción concreto. Este es el proceso. ¿Qué técnicas o ejercicios puedo proponer para la parte divergente? Pues pueden montar una narrativa transmedia en una clase donde no se haga todo igual. Uno puede coger trozos de vídeo, de peli, de no sé qué, pueden... 1000 cosas, Diego. O sea, es que la cuestión es si quieres liarte la manta a la cabeza o no. Claro. ¿Sabes? Al final hay un cierto grado de comodidad y no es una crítica. El ser humano es cómodo por naturaleza porque el cerebro ahorra energía por naturaleza y este es nuestro gran tendón de Aquiles, incluso con la llegada de la IA, porque cada vez va a haber más delegación cognitiva porque me resulta cómodo, porque a golpe de clic me lo da. Y creo que al leerlo ya lo sé, cuando no sabes nada. Primero porque ya hasta el MIT lo ha demostrado científicamente la escasísima activación que hay cerebral cuando solo lees respuestas, a cuando estás iterando con la IA, planteándole preguntas a la IA que tú antes te planteaste y que no encontraste respuesta, etc.
y mil cosas que podríamos decir. Entonces, la cuestión es, ¿quiero sostener la incomodidad de que los procesos de aprendizaje en mi aula sean creativos, aunque haya un poco más de desorden, aunque no vayamos todos a la vez, aunque alguien acabe con un dedo grapado? Bueno, pues es que esto es parte, es una decisión. Y yo tengo ejemplos en mi comunidad, en el EVA, en la tribu educativa, que lo hacen en infantil, lo hacen en primaria y lo hacen en secundaria. Y que además lo cuentan abiertamente. Y lo mismo en casa. Está la mamá que no quiere que se manche nada y el papá que no quiere que se manche nada y el que dice, escucha, sube todas las cosas arriba y que sea lo que Dios sea, que Dios quiera. Pero hay que hacer algo para que este crío explore, se salga de lo normal, que cuando presente el trabajo sea diferente. Yo a mi hijo, te voy a dar una técnica muy sencilla que creo que le puede servir a cualquiera que nos esté escuchando. Creamos hace mucho tiempo, inspirado en un libro que creo que era originalmente de Eduard de Bono, pero luego la cosa se movió bastante. Le llamamos la escala de la hamburguesa. Y son 4 puntos. Lo primero que estamos fomentando aquí es la autoevaluación, cosa absolutamente necesaria para que un niño tenga capacidad de darse feedback sobre su propio trabajo. Entonces yo le digo a mi hijo, mira, la escala de la hamburguesa. Imagínate que tú pides un Big Mac, que creo que es algo que conoce todo el mundo, un Big Mac, ¿no? Y entonces vas, lo pides y lo que te traen es una bacon cheese. Y tú la miras y dices, han traído algo, pero no es lo que he pedido. De los 4 puntos, 1. El segundo caso te dicen, un Big Mac, y te traen el Big Mac, pero te lo traen frío, desmontado, las patatas y un poco grasientas, así, un poco desangelado, ¿vale? Pues obviamente en la escala de hamburguesas esto es un 2, ¿vale? Pides un Big Mac y te la traen calentita, en su punto, las patatitas todas así, tu refresco, tu menú, todo así, exactamente como lo que has pedido. Eso es un 3. En la educación tradicional sería el 10. Pues aquí hay un 4. ¿Qué es el 4? Pues que tú vas, pides un Big Mac y te traen ese mismo Big Mac, pero te sorprenden con algo. Te piden una vuelta de tuerca y te traen algo que no esperabas. ¿Dónde está ese giro? ¿Qué es aquello que puedes sumar, que le aporta valor y que nunca te lo pidieran? Estrújate la cabeza, piensa, como lo hago yo cada día, si no, no habría podido destacar como emprendedora ni como nada, porque si haces lo mismo que todo el mundo, ¿cómo vas a diferenciarte de alguna manera? Entonces, ese 4, ese es el plus, hay que darle, el giro de tuerca. Exacto. Mencionabas antes, adelantabas pues, uno de los temas que queríamos tratar, el pensamiento crítico, que es algo que preocupa mucho y que vuelve un poco a estar de moda, debido precisamente a la introducción de la tecnología, ¿no? Desde hace unos años. Y bueno, ya empieza a ser un poco cansino quizás el debate en torno a tecnología sí, tecnología no. Yo creo que es inevitable. Es inevitable, está ahí y hay que usarla. Pero claro, de alguna manera ahora estamos un poco confundidos. ¿Cómo usarla? ¿De qué manera? Y en ese debate, pues algunos han tirado la toalla y han dicho, pues fuera la tecnología, ¿no? Y algunas administraciones educativas, como comentaba al principio, pues la están retirando de las aulas. Otros somos más partidarios del uso educativo, que tampoco sabemos muy bien qué es, ¿no? No es el uso educativo. Hay que definirlo y luego hay que llevarlo a la práctica del aula. ¿Tú qué papel le otorgas a la tecnología? Ya que has también mencionado la inteligencia artificial, ahora mismo es de lo que todos tenemos que hablar. ¿Qué papel le otorgas a la tecnología en este proceso, ¿no? Y si fomenta, si ahora dificulta. En fin, yo entiendo que es un debate muy, muy amplio, ¿no? Y que no se puede resolver tampoco con una receta simple. Pero un poco danos tu visión de la cuestión. Bueno, como bien dices, es un tema muy amplio, pero si tuviera que trazar algunas líneas, diría, para mí no tiene sentido excluirla, ¿vale? Dependiendo de la etapa. Por ejemplo, en la primera infancia, cuantas menos pantallas, menos exposición a la televisión, jueguitos de móvil, que todos vemos a bebés, ¿no?, en los carritos y tal, que no es una crítica, porque no sabemos cómo está ese padre y esa madre desbordado y a veces tampoco los sitios en los que estamos están adaptados para que los niños puedan ni siquiera levantarse de la silla.
Entonces sí, podemos llevar cuentos, podemos llevar juguetes, pero también sabemos que eso es como un sedante. Cualquiera que haya tenido un hijo sabe que le pone eso y hace ¡puf! Para bien y para mal, más mal que para bien. Pero puntualmente, por eso yo es que soy cero juicios con esto, pero tiene que estar cuanto más fuera, mejor en la primera infancia. A medida que se va incluyendo, hay que incluirla con cuidado y con muchas conversaciones, ¿no? A mí me gusta verlo. El otro día escuché una metáfora maravillosa a una periodista que ha escrito un libro, creo que se llama Sandra o algo así. Ahora, perdonadme, no me cojáis al pie de la letra el nombre. En lo relativo a la inteligencia artificial, la gente habla de la palabra inteligencia artificial como si fuera transportes, ¿no? Pues es que yo a un niño le puedo dejar la inteligencia artificial en versión triciclo, pero no le dejo un Boeing 747, ¿no? Entonces, inteligencia artificial y tecnología son palabras muy grandes que tenemos que hacer trocitos, ¿no? Entonces, ¿qué tecnología concretamente debe de tener conforme va creciendo? Aquella que su cerebro no le activa excesivamente el circuito de recompensa, ¿vale? Para que no esté como delante de una máquina tragaperras queriendo estar cada vez más y totalmente desconectado de sí mismo, puede tener acceso a tecnología que cuide de su integridad e ir exponiéndole progresivamente y cuidadamente, con muchas conversaciones, a la tecnología para que sea consciente del impacto que deja en su cuerpo, tanto cuando se regula como cuando se desregula. Cuando de golpe, como he tenido niños, solo piensan desayuno, comida, merienda y cena en la tecnología. Y entonces no hay espacio para una conversación, no hay espacio para el deporte, no hay espacio para simplemente aburrirse. No hay espacio para la introspección, no hay espacio para una siesta tranquila. ¿Por qué? Porque cada minuto que tengo, pues, quiero coger el bicho. Entonces, la cuestión es triciclo, bicicleta, monopatín, y vamos subiendo y vamos viendo en cada niño, en función de su personalidad, de cómo está su contexto. Pero, mira, si tus padres están gritando y el niño coge la consola y en ese rato no oye los gritos, perdóname, prefiero que la coja, ¿no? ¿Sería lo mejor? No, sería lo mejor que estuviera con sus padres hablando, que estuviera un abuelo, que estuviera alguien que le pudiera sostener, pero es que ya vale de idealizaciones. Claro. La realidad es la que es. Y con la que es tenemos que intentar cuidar de la integridad de esos niños, viendo cómo van reaccionando progresivamente. Y ahora me voy a meter un poco más en la parte de IA, porque yo con el doctorado y también como emprendedora lo que estoy desarrollando es una IA pedagógica. Y esto va en contra de cualquier modelo de IA, porque la IA lo que hace es que tú le preguntas y te da la respuesta. Y si nos retrotraemos en la mayéutica, ¿qué hacía? Tú te hacías una pregunta y ¿qué hacía Sócrates? Te respondía con otra pregunta. Porque lo que tiene valor es que tú pienses, no que te den la respuesta cocinada. Entonces, ha sido todo un desafío con el que llevo 2 años, en el que dices, ¿cómo hacemos que cuando pongamos a un niño, a un adolescente, incluso tú y yo, porque yo uso mucha inteligencia artificial, y te vas acomodando como no tengas cuidado? Entonces, ¿cómo sería esa inteligencia artificial que potencia tus habilidades? Pues una que de entrada no piensa por ti, sino que te ayuda a pensar mejor de lo que ya pensabas. Por eso cuando yo empecé a desarrollar Kolbe, que viene de Kolb, que es el autor del modelo de aprendizaje por experiencia de Kolb, tuvimos que girar completamente la compulsión de las IAs a darte la respuesta de absolutamente todo. Que no tercerices tu capacidad de observación ni tu pensamiento crítico, que te haga preguntarte cosas e ir a la vida a mirar si sí o si no. No que te quedes ahí dentro comiéndote la respuesta que te está dando. Entonces, todo ese proceso es el que creo que poco a poco la sociedad tendrá que ir incorporando, porque lo que no tiene ningún sentido, y en esto sí que soy extremadamente crítica, es que se coja un modelo de lenguaje generalista cuyos objetivos son empresariales, es decir, optimización de tiempos, de beneficios,
de mayor tiempo en la aplicación, esos son objetivos corporativos y empresariales que en la corporación y en el mercado tienen sentido. Pero yo no puedo confundir esos objetivos con los objetivos educativos. Los objetivos educativos en el desarrollo integral de una persona. Y por lo tanto, que me optimicen los tiempos para soltarte la respuesta rápida es justamente lo contrario que necesito si lo que te quiero es formar íntegramente. Con lo cual, que me metan modelos generalistas en un colegio o en una universidad me pone los pelos como escarpia. Porque digo, ¿pero qué estamos haciendo? De hecho, ha habido casos en la Universidad de California que han pagado, pero una barbaridad, no sé si 34 millones de dólares solo en licencias. Y claro, gente que estaba pagando 200.000 euros por su título universitario, dice, ¿pero qué va a valer? Si yo lo hago con la IA y el profesor me la corrige con la IA, ¿esto qué es? Yo no estoy aprendiendo aquí. Las quejas a los profesores de por qué están siendo corregidos los trabajos con IA. La imposibilidad absoluta de detectar un trabajo escrito con IA. No es que tiene que cambiar los sistemas de evaluación. Y si yo pago una pasta por una universidad o no la pago, y la pública la pagamos todos y por lo tanto hay que tratarla igual que la privada, tiene que tener unos estándares de calidad donde yo vea que el profesor me está transmitiendo cierto grado de sabiduría que se le acopla a la IA y oye, la cosa se multiplica, es maravilloso. Eso hay que usarlo bien. Entonces, la exposición a la tecnología gradual y cuidando de la integridad de las personas. Entonces se le va exponiendo y no comprar por fascinación cualquier producto chulo molón que aparece en el sector educativo porque te hace las presentaciones en PowerPoint, te crea canciones, te crea poemas, te crea no sé qué, se lo pongo al crío. Escucha, que es que igual te estás perdiendo, porque es fascinante, es que esto es lo que tiene, y es que lo ves y dices, ¡wow! Ahora puedo hacer... Y la fascinación tiene esto. Sí. Y la velocidad, fascinación y velocidad. Exacto. ¿Y no crees que la IA, por definición, es ilimitable, en el sentido de que no le puedes poner esos cauces que tú Sí, tratas de ponerle? sí, lo estoy poniendo. Sí. Lo que pasa que te corre, o sea, pasa por tener que a lo mejor hacer es una palabra técnica, pero fine tuning, que tienes que bajar un modelo de open source, ponértelo en tu espacio limitado y empezar a cortar, no entrenas, empezar a limitar a esa IA que tiene absolutamente prohibido dar la respuesta directamente, ¿vale? Sobre todo porque se le ponen lo que se llaman guardarraíles, que en todos los modelos están. Cuesta, no te imaginas lo que cuesta, porque está diseñada para lo contrario. Entonces es todo un trabajo que llevamos 2 años y aún así a veces en un porcentaje muy alto, el 80% empieza por la vía de exploración, pero cuando tal, ahorra, porque está también optimizada para el ahorro de tokens, y dices, no, es esto y esto. No me contestes, déjame pensar. Cuesta. No te voy a decir que sea precisamente fácil, pero estamos en ello. No, es interesante, ¿no? No sé si a nivel global alguna empresa o alguna editorial está trabajando también en una guía educativa. Ahora que... Sí, hay varios proyectos. Ahora mismo el EdTech está a todo. Lo que pasa es que todo suena a EdTech y habría que ver en qué está basado detrás, si hay fundamento. Por eso yo lo convertí también en mi doctorado, porque yo quería poder medir que de verdad hay una mejora de las capacidades de aprender a aprender, que es lo que a mí me tiene fascinada. Cuanto más una persona sabe cómo aprende, puede aprender cualquier cosa, y en un entorno tan cambiante como el que viene ahora, eso va a hacer que seas resiliente, que te puedas adaptar a lo que sea que esté viniendo. Entonces, ahora mismo hay lo que quieras, pero cuando si te metes en ChatGPT y te pone modo estudio, vale. Y entonces tú te pones en modo estudio, ChatGPT te hace alguna pregunta, pero en realidad te lo está dando bastante fagocitado, te lo está dando muy procesado, no lo has hecho tú al completo. Sí, ahora que mencionas el aprender a aprender, que también es otro mantra, ¿no? Sí. Porque esto va por modas. Ya sé. Pero no, me lleva a pensar, realmente el chico, ¿no? Desde que tiene uso de razón, es consciente de su propio proceso de aprendizaje. Y junto a eso, también ahora se debate, ¿no? Memoria sí, memoria no. Memoria siempre sí. ¿Cómo vas a funcionar sin memoria? Claro, pues eso es lo curioso, ¿no? Que pero aprender de memoria
No, es otra cosa. es otra cosa, no. Pero cuando decimos memoria, es el juego. La memoria tiene que intervenir porque si no, no hay ningún recuerdo sobre lo que has estudiado previamente, ¿no? Pero bueno, ya entiendo que habrá corrientes pedagógicas que incluso se lo cuestionen. Entonces, volviendo a eso, el chico desde su tierna infancia, desde su uso de razón, tiene conciencia de cuál es su proceso de aprendizaje. Porque bueno, cuando nada más que aprendíamos a través de la transmisión de la clase del profesor y también de las fuentes escritas, los libros pues eran una fuente inagotable de aprendizaje y todos hemos generado y desarrollado nuestra imaginación y nuestros conocimientos a través de la literatura. Hoy, bueno, ya no sé si se lee menos o más, porque en esto también hay un debate, según países, edades y qué se lee y qué no se lee. Pero, y con la participación de la tecnología, pues eso, no sé si el alumno, vamos a decir, o el chico o la chica, tiene conciencia de su modo de aprender y el profesor también la utiliza para sacarle partido, ¿no? Creo que depende de lo que hagas con él desde el principio. No sé si has visto alguna vez, o quienes nos siguen, los juguetes típicos de María Montessori, que son autoconectivos, ¿verdad? Sí. Entonces el niño ve que no entra y prueba, hasta que descubre una manera de funcionar. Ahí lo que ha hecho es aprender, pero no sabe cómo aprende. O sea, la metacognición sobre su proceso todavía queda algo de tiempo. Yo creo que es visible, o sea, y lo hablo como madre, pero también cuando voy a los coles, cuando llegamos quinto, es cuando yo ya la veo masivamente. Habrá niños que lleguen antes, niños que lleguen después, todos somos muy diversos, pero creo que empiezan a estar preparados para que les preguntemos sobre cómo aprenden a esa edad. Pero si yo no le pregunto cómo aprende y le digo, haz el esquema así, tan, primero subrayas, luego no sé qué, luego no sé cuánto, y se lo das totalmente prefabricado, le coacciones ya esa reflexión para que se dé cuenta de cómo aprende, creo que no llega a surgir. ¿Cuándo llega a surgir? A ver, a mí en la vida me han enseñado a aprender, pero ya cuando ya pasé la carrera, luego me metieron un máster, luego te dije, a ver, yo tengo que... ¿Cómo se me quedan mejor las cosas? Y por mi propia naturaleza, curiosa, etcétera, y todos los que seguimos estudiando indefinidamente hasta que nos muramos, uno dice, a mí se me quedan mejor las cosas así. Y ahí es cuando tú has hecho una reflexión previa de cómo haces para que se te queden. Yo recuerdo que cuando me preparé para la selectividad, yo me lo pasaba todo a dibujos. Y la gente miraba mis apuntes y decía, ¿pero por qué? Digo, porque si no lo dibujo, pero era como tipo jeroglífico, así, y me hacía símbolos, rayas, tal, mi esquema, y yo veía el temario entero. Me di cuenta de que si no hacía eso, me costaba mucho más retener. Me daba cuenta que tenía que cambiar el formato del papel. Un tema en A3, otro tema en A4, uno en cuartillas a color, porque cuando iba a recuperar el acceso de la información, y esto viene muy bien desde la programación neurolingüística, cuando tú vas, el sistema de acceso a la información a recuperar no es el mismo sistema que el de procesamiento. Yo accedo por lo visual. Si me preguntas cuál es tu canción favorita, veo la portada de Spotify y luego la escucho, no escucho directamente la canción, ¿no? Entonces, una cosa es el sistema preferente, otra cosa es el sistema de acceso, pero yo de eso me he ido dando cuenta conforme me he ido exponiendo al estudio, al estrés, a que no me queda tiempo, cómo hago para que me entre todo esto, todo este tipo de cosas, pero eso fue mi camino. Claro, ¿y tú crees que hay un método general más idóneo que otros o crees que cada uno tenemos que...? Yo creo que es súper personalizado, sí. Pero sí que hay cosas. Bárbara Oakley, por ejemplo, es una de las maravillosas expertas que hay en aprendizaje, y sí que hay cosas que son generales para todo el mundo. Por ejemplo, que entramos en una parte focalizada que dura unos 20-25 minutos, que sería cómo poner ladrillos. Luego tienes que parar y, sin mirar, traer todo lo que recuerdas de lo que has visto en ese periodo focal, ¿no? Y decir, vale, lo pongo en una hoja, me lo pongo en un audio en el móvil, intentar sacar de mí todo lo que he visto hasta ese momento. Eso sería como poner la lechada, el cemento. Y luego vienen otros 5 o 10 minutos que es de divagación. Divagar es hacer, no es mirar el móvil, porque eso es otra vez focal.
Es, miro por la ventana, me voy a la cocina, me preparo un té, me muevo por la casa, estiro el cuerpo, cualquier cosa que sea en difuso. Y ahí es cuando se seca el ladrillo. Esto es común. Hay cosas que sabemos a nivel de neuroaprendizaje que es común. Pongo ladrillo, pongo el cemento, dejo secar. Si yo solo estoy foco y no saco de mí lo que acabo de ver, no estoy poniendo lechada y esos ladrillos no se van a secar. Si pongo, hago la metacognición pero no divago, no se generan las conexiones en las distintas partes que están involucradas en el aprendizaje. Hay cosas que sabemos que son así en un porcentaje enorme y hay cosas que es que tú a lo mejor tienes una tendencia más auditiva, yo la tengo más visual, uno tiende más a necesitar escuchar cronológicamente, a mí se me abre en red, cada loco con su tema, pero es que es fantástico que sea así, pero el maestro debería de poder ver eso y debería de hacer unas cuantas preguntas para detectarlo y ayudarle al alumno a que aprendiera desde sus fortalezas, para que aquello que es su debilidad, esto ya lo teníamos con las inteligencias múltiples, que esto siempre ha sido muy polémico, Sí. ¿vale? Vos potenciales múltiples, cambiamos la palabra inteligencia, y desde tu fortaleza te apoyas para ir a donde está tu espacio de crecimiento. Pero sí, deberíamos tener la capacidad de poderlo reconocer los profes y los papás. Pues muy bien. Como resumen, ya terminando, porque Sí, se agota un el tiempo. La tiempo. verdad es que ha sido para mí muy sugestivo, muy interesante, pero una recomendación, ¿no?, que darías, ¿no?, para darle una vuelta al sistema educativo tal y como lo tenemos estructurado. No sé si es demasiado ambiciosa la pregunta, pero algo tenemos que hacer porque yo creo que estamos en un modelo educativo del pasado y la educación de alguna manera no está consiguiendo la finalidad para la que está diseñada, si podemos llamar así. ¿Qué habría que cambiar? Vamos a ceñirnos, si quieres, al sistema educativo español. ¿Qué habría que cambiar en la estructura? Pones súper difícil. Muy difícil, Pero yo creo que ahí has dado y has estudiado como para... mira, ahí has dado algunas notas que yo creo que las puedes te voy a superar. dar una respuesta que quizás no sea la que la gente espera, pero en mi experiencia todo pasa por esto. Y no lo veo asegurado ni garantizado en la mayoría de los coles que veo. Y de hecho, cuando empecé con mi posgrado lo centré en esto porque sé que lo cambiaría todo. Sería el principio del cambio, ¿vale? El principio del cambio. Tenemos un problema enorme de comunicación afectiva, efectiva en el aula, ¿vale? La mayoría de los alumnos aún hoy no perciben el espacio aula como un espacio seguro para el error, seguro para exponer mi vulnerabilidad, seguro para sentir, seguro para enfadarme, seguro para sentir envidia. Todo eso, si nos vamos a los estudios del apego seguro de Mary Ainsworth, se articula principalmente desde la comunicación que le permite al niño ver que hay disponibilidad afectiva. Cuando nosotros sabemos con las palabras acompañar y llevar la atención desde el apego seguro al niño, el niño está dispuesto a ser una esponja en cualquier dirección. Pero tiene que tener esa seguridad. Tiene que tener esa seguridad. Y te digo, Diego, que yo no la veo. No la veo como clima escolar general. Se sigue desde etiquetando a no escuchando. No hay una calidad en la presencia ni en la escucha porque tengo 25. Claro. No hay un me dejo tocar por tu experiencia. Si el niño viene abrumado porque se le han colado en la cola, le dice, pero si no pasa nada, mañana te pones tú primero. No es, puedo verte, acompañar y desde ahí ayudarle a ver opciones para que elija. No estamos haciendo esto. Se sigue basando un poco en el miedo, ¿no? Total. La relación del profesor, Sí, no de la escuela con el alumno, para Total. muchos niños. Total. Y es que encontré investigaciones fortísimas relacionadas con el apego seguro y el rendimiento académico. El apego seguro y el desarrollo del potencial y el talento. El apego seguro y las conductas prosociales. El apego seguro
y la plenitud y el bienestar y el propósito y el sentido del niño, porque somos relaciones, somos mamíferos. Eso tiene que ver con lo que se insiste ahora tanto en el bienestar en el aula, que se está buscando ahora Se también. está buscando, pero yo no sé dónde buscan, porque no van a la base. La base sigue siendo una comunicación donde tú percibas que estoy disponible, aunque lo que me estás diciendo no me cuadre para nada. Igual me está diciendo, maestro, eres tonta. Y yo tengo que preguntarme por qué sí tiene sentido que me lo esté diciendo. Aunque ahora le voy a guiar al respeto, a la comunicación respetuosa en lo que sea necesario. Pero es que para educar primero hay que conectar. Y lo que se hace es corregir directamente. Se sobreexplica, se sobreinterviene y no se deja espacio. Entonces, claro, yo me vuelvo a lo primitivo, a lo más básico, a la esencia, a lo que nunca podrá sustituir una IA. Y es lo que tiene el papel del maestro el día de mañana, es ser ese creador de espacios seguros para que los niños puedan aprender de sí mismos primero, para luego aprender del mundo y de lo que quieran. Y esto sigue faltando por todos sitios. Yo doy formación de comunicación afectiva en centros afectiva. Le doy igual en el ejército que en un colegio. Te digo que tengo los dos clientes. Porque al final es cuidar de las relaciones para que sean prolíficas. Y me encuentro maestros que les doy las barreras comunicativas o les pregunto cómo puedes, por ejemplo, confrontar, y siempre hay comunicación violenta en un 95% de los casos. No saben hacerlo sin usar una comunicación violenta, porque si yo te digo, no es así, eso es una tontería, déjate de tontería, eso es excluyente. Si yo te digo, no pienses eso, piensa en otra cosa, eso es ocupar tu lugar. Ocupo tu lugar y te digo lo que tienes que pensar. Eso es otra barrera comunicativa. Si hago bomba de humo y te digo, bueno, mañana es otro día, eso es desviar la atención, no te estoy validando, no te estoy incluyendo. O sea, la cantidad de barreras comunicativas que usamos todo el rato para lengua mate, en el conocimiento del medio, el patio, la cola del comedor. Digo, pero si es que esto es lo más básico. Sobre eso se construye lo que sea, porque cuando el niño percibe seguridad, Mucha música ácida. claro, porque no entra en supervivencia, su amígdala no se pone en ataque, huida y defensa, se convierten en lo que somos, unas maravillosas bellotas en tierra. Pues muchísimas gracias, Valeria. La verdad es que me ha sorprendido también esta última aportación, porque creo que es original, creo que además abre todo un campo de transformación, ¿no? Que al final es lo que necesitamos en nuestras aulas, en nuestras escuelas y en nuestros sistemas educativos para que sean lo que tú pretendes que sean, y todos creo que buscamos lo mismo, que es una escuela más humanizadora y no caer pues en ese concepto de educastración con el que habíamos iniciado. Un poco duro, pero nos vamos a la humanización, ¿vale? Mejor. Pues muchísimas gracias, Valeria. Y ojalá pues consigamos entre todos mejorar el sistema. Sí, me encantaría invitar a todos los que nos escuchan a leer mis microaprendizajes semanales. Tengo una newsletter que escribo yo, no me la escribe ninguna IA, donde hago reflexiones que sirven tanto para el adulto que las lee como extrapolables para el desarrollo y el potencial de cualquier otro ser humano. Así que así podemos seguir esta conversación como con las cartas que te llegan. Perfecto, pues gracias. Gracias. Estupendo.